Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como ustedes ya sabrán, las clases presenciales se han suspendido por el momento y ahora vamos a utilizar esto de del aula invertida. Espero que sea algo ilustrativo. Bueno, yo he tratado de hacer un video donde yo aparecía, pero me parece más didáctico mostrarles diapositivas y que escuche mi voz, que les vaya explicando poco a poco, ¿no? Van a disculpar si hay algunos errores. Yo también estoy aprendiendo a hacer estos videos, pero vamos a iniciar con este tema. Es solamente un tema introductorio para hacer incluso la prueba. ¿Qué es? Es justamente la histología del aparato reproductor femenino. Dentro de esto vamos a hacer un recuerdo anatómico, como siempre lo hacemos, ¿no es cierto? Para que, entendamos algunas dimensiones, pesos y algunas funciones en general. ¿Listo? Entonces comenzamos. El aparato reproductor femenino es justamente un aparato que está compuesto por órganos internos y órganos externos. Los órganos internos son los ovarios, los oviductos. A los oviductos también se les llama trompas de falopio, el útero y la vagina. Dentro de los órganos externos tenemos el clítoris, los labios mayores, los labios menores, y en algunos libros mencionan el monte de Venus, y también en otros libros mencionan justamente que las glándulas mamarias son parte del aparato reproductor femenino. En otros mencionan que no son parte, pero trabajan estrechamente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar y vamos a dar generalidades de cada órgano. Los ovarios, vamos a empezar con los ovarios. Los ovarios son justamente las gónadas femeninas. Tienen dos funciones principales. La función de producir hormonas femeninas es la primera, y la segunda es producir la ovogénesis, que finalmente va a dar origen a un óvulo, ¿no? El óvulo, no se olviden que es el gameto femenino, es decir, es la célula reproductiva femenina. Ahora vamos a hablar un poquito de las dimensiones. Cada ovario mide de 3 centímetros mide 3 centímetros de longitud por 2 centímetros de ancho por 1 centímetro de espesor. Tiene dos estructuras importantes hablando histológicamente. Tenemos la corteza y la médula. La corteza, como siempre, es superficial, pero tiene algo importante, una función importante, que es contener los folículos. Ya saben que los folículos finalmente van a madurar y van a producir al óvulo, o van a eliminar al óvulo, ¿no? Entonces, el ovario también tiene otra estructura que se llama la médula, que hace un momento mencionamos. Esa médula justamente es tejido conjuntivo bien vascularizado. La parte más importante que quiero que recuerden es la corteza, porque ahí encontramos los folículos que van a dar justamente origen al óvulo, ¿entienden? Ahora pasamos a los oviductos, o también llamadas trompas de falopio, que son estructuras tubulares que miden más o menos de 10 a 12 centímetros. Tienen tres capas, ¿no? Tienen una mucosa, tienen una muscular y tienen una serosa. ¿Qué características tiene la mucosa? Tiene pliegues, ¿no? Esa es una de sus características más principales. Está revestida por epitelio cilíndrico, ciliado. Justamente estos cilios sirven para transportar el óvulo hasta el lugar de fecundación. Este lugar de fecundación se llama ampolla, ¿ya? Entonces, vamos a hablar mejor de todas las partes de la trompa de falopio. Entonces, son cuatro. Tenemos el infundíbulo, donde se encuentran las fimbrias. Las fimbrias tienen la función de captar el óvulo del ovario. Justamente después tenemos la ampolla, que es una parte ensanchada donde se va a producir la fecundación, ¿no? Es decir, ahí en ese lugar se van a encontrar el ovario y el espermatozoide para producir la fecundación. Posteriormente tenemos el istmo, ¿no? Que ya está bastante cerca al fondo uterino,
¿no? Entonces, justamente como les mencionaba hace rato, esos cilios de la trompa sirven para transportar justamente al óvulo, finalmente al útero, ¿no? Donde, bueno, al óvulo fecundado, transportar al útero para que se produzca la implantación en ese lugar, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente órgano, que es el útero. El útero, como todos ya sabemos, es un órgano muscular. Mide aproximadamente de 8 a 10 centímetros de longitud, un espesor de 4 a 5 centímetros y bueno, tiene tres partes. Tiene un fondo, tiene un cuerpo y un cuello. Justamente el cuello, en la imagen que están viendo ahí, es la parte estrecha, ¿no? A eso llamamos cervix, ¿no? O cuello uterino, que es lo mismo. La parte más ensanchada media es el útero y la parte más superior en el dibujo es el fondo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función principal del útero? Tiene una función muy importante, que es recibir al óvulo fecundado. El útero va a ser el órgano donde se va a implantar este óvulo fecundado para su crecimiento y desarrollo, ¿no? Ya sabemos que el óvulo fecundado va a dar origen al nuevo ser. Después podemos hablar de las capas, ¿no? del útero. Justamente el cuerpo tiene tres capas, que son el endometrio, tiene una capa muscular. El músculo es del tipo liso. Ya saben que el músculo liso es involuntario, que quiere decir que nosotros no tenemos un control sobre el músculo liso, ¿verdad? Y finalmente tenemos el perimetrio, ¿no? Entonces, el perimetrio justamente es una capa de recubrimiento serosa. ¿Ya? Entonces repetimos, el útero tiene tres capas: el endometrio, el miometrio, que es músculo liso, y el perimetrio, que es una capa serosa que recubre este órgano. ¿Qué más podemos decir? Respecto al cuello, ¿no? El cuello, también llamado cervix, es la parte estrecha del útero. Tiene tres capas igual, tiene una mucosa, tiene una capa fibromuscular y una serosa, ¿no? Entonces, el cuello hay que detallar esto un poquito. El cuello tiene dos partes, una parte que se llama endocervix y otra parte que se llama exocervix, ¿no? El endocervix, solamente para ir introduciendo, el endocervix tiene un epitelio cilíndrico simple, forma glándulas, y el exocervix tiene un epitelio escamoso, ¿no? Un epitelio escamoso no queratinizado, ¿no? Pasamos ahora a los órganos externos y vamos a ir hablando también de sus funciones. El primero es el clítoris, ¿no? El clítoris es justamente un órgano bien irrigado, bien inervado, que tiene la función de dar placer, ¿no? Entonces esa es la función principal. Es equivalente justamente al pene del hombre. Justamente el parecido es que tiene bastante irrigación y bastante inervación, es decir, es muy sensible a varios estímulos, ¿no? Como estímulos de presión, estímulos de fricción y otros. Ahora vamos a hablar de los labios mayores, ¿no? Y de los labios menores. Los labios mayores son justamente pliegues, ¿no? De piel, que tienen la función principal de proteger la vagina y proteger la uretra femenina. Entonces, sabemos que los labios mayores están por encima de los menores. Los labios mayores están recubiertos de un epitelio escamoso queratinizado, es decir, es piel, y tiene vello, ¿no? Entonces la función en total es proteger la uretra femenina y la vagina. Los labios menores tienen la misma función, solamente que están dentro de los labios menores. Entonces tienen que saber que los labios mayores y los labios menores tienen glándulas, ¿no? Glándulas que producen secreciones que favorecen la penetración del pene durante las relaciones sexuales.
Finalmente tenemos las glándulas mamarias, que como hemos mencionado, en alguna literatura menciona que son parte del aparato reproductor y en otra mencionan que no es parte del aparato reproductor femenino y que trabaja estrechamente con él. Entonces, ¿cuál es la función de las glándulas mamarias? ¿No? Tiene una función de producir leche, ¿no? Justamente para nutrir al nuevo ser. Entonces, por eso es que en varios libros se lo toma en cuenta dentro de el aparato reproductor femenino. ¿Cuál es la estructura aproximada de las glándulas mamarias? ¿No? Las glándulas mamarias están justamente formadas por bastante tejido adiposo y también por tejido mamario. ¿Qué incluye el tejido mamario? Los lóbulos, ¿no? Lóbulos que están integrados por pequeños acinos mamarios y la parte ductal, es decir, hablando histológicamente, el tejido mamario está formado por los acinos mamarios, que son los que producen la leche, y los conductos, ¿no? Los conductos galactóforos también se llaman. Entonces, la función principal de este órgano es producir leche para nutrir al nuevo ser. Y posteriormente vamos a ir profundizando en cada órgano. Vamos a hablar desde el punto de vista histológico, de sus capas, de los tejidos que lo componen y de sus respectivas funciones. Entonces, con eso hemos terminado la introducción de aparato reproductor femenino. Como les había dicho, este es un video prueba, ¿no? Para que veamos cómo sale, para ver sus opiniones también de ustedes, qué les parece, o también es para que vayamos avanzando y no nos retrasemos. Entonces les agradezco mucho, chicos, por haber visto el video y también quisiera escuchar algunos de sus comentarios. Voy a subir este video a YouTube y después vamos a tratar de subirlo al Classroom. No sé, vamos a ir viendo eso. Gracias, chicos, y me despido. Espero estén bien. No se olviden que tenemos que vernos mañana en el mismo horario de clases para continuar con el avance, ¿no? Para que ustedes vean el siguiente video. Hasta luego.